A las 5:31 de la madrugada, en el día 106 de la guerra, la teniente comandante Yara Sahil detecta los preparativos del ataque israelí. No a través de un aviso del mando central, no por el canal de desconflicción, sino desde su propia pantalla de vigilancia electrónica pasiva a bordo del USS Abraham Lincoln. La firma electromagnética específica de dos cazas israelíes F-35 Iota Delta de la Fuerza Aérea de Israel, activando simultáneamente sus sistemas de adquisición de objetivos a 10.300 metros de altitud sobre el Mediterráneo Oriental. Una firma que difiere de la variante americana del F-35 Charlie en un aspecto concreto e identificable. El sistema de guerra electrónica israelí produce un patrón de modulación de fase de 0,3 segundos durante la activación del sistema de guía que la versión estadounidense no genera. Sahil lleva catalogando firmas de aeronaves israelíes desde que se estableció el acuerdo bilateral de desconflicción en el día 12 de la guerra. 44 días de datos de firma pasiva de la Fuerza Aérea israelí archivados en su pantalla secundaria. Reconoce el patrón de activación de guía 14 segundos después de que los dos aparatos lo enciendan. Comprende lo que significa 4 segundos más tarde. Dos F-35 israelíes a 10.300 metros de altitud, con sistemas de adquisición activos a las 5:31 de la madrugada, el día en que está programada la firma del Memorándum de Entendimiento. No están realizando un ejercicio de entrenamiento. Se encuentran a 44 minutos de un punto de lanzamiento de armamento sobre algún lugar del Líbano. La ceremonia de firma está programada para las 9:14 en Ginebra, dentro de 3 horas y 43 minutos. El acuerdo que el ministro de Exteriores iraní calificó como el más próximo a cerrarse que había estado jamás. El acuerdo del que el primer ministro de Pakistán dijo que tenía un texto final consensuado. El acuerdo que Trump anunció en Truth Social como firmable es el mismo día, y que el estrecho de Hormuz se reabriría al tráfico de inmediato después. 3 horas y 43 minutos hasta la firma que pondría fin a 106 días de guerra. 44 minutos hasta que 2 bombas israelíes impacten sobre un objetivo en Beirut. Sahil mira su pantalla de vigilancia pasiva durante 7 segundos. Mira el calendario de la ceremonia de firma que lleva siguiendo en su pantalla secundaria desde las 11:14 de la noche anterior. Mira el protocolo de desconflicción que exige notificación israelí previa de cualquier ataque dentro de 200 millas náuticas del área de operaciones del Lincoln. No se ha recibido ninguna notificación. Coge el circuito directo con Callaway a las 5:31 y 22 segundos. Señor, 2 activaciones de sistema de guía de F-35 israelíes, marcación 292, altitud 10.300 metros. Estoy leyendo el patrón de modulación de fase específico del sistema de guerra electrónica israelí, no de la variante estadounidense. Aeronaves israelíes con guía activa sobre el Mediterráneo Oriental. No se ha recibido notificación de desconflicción. Señor, la firma del memorándum es en 3 horas y 43 minutos. Evalúo que el lanzamiento de armamento se producirá en 44 minutos. Necesita contactar de inmediato con el enlace de las Fuerzas de Defensa de Israel y debe comprender que si Israel ataca cualquier objetivo en el Líbano en los próximos 44 minutos, Irán anunciará que no puede firmar mientras Israel bombardea a sus aliados, y el acuerdo que debía poner fin a esta guerra hoy no lo pondrá. Esto no es un problema militar. Es una emergencia diplomática con una ventana de 44 minutos. Para entender lo que Sahil detectó a las 5:31 de la madrugada, hay que entender lo que significa que 2 F-35 israelíes pongan rumbo a Beirut con sistemas de guía activos dentro de la posición negociadora iraní en la mañana de la firma. Porque la insistencia de Irán durante las semanas finales de las negociaciones fue que cualquier acuerdo debía incluir un alto el fuego en el Líbano, donde Israel lleva combatiendo a Hezbollah desde el inicio de la guerra. Cada posición iraní durante 31 días de negociaciones finales incluyó el Líbano como condición.
Araghchi lo dijo explícitamente el 9 de junio. El texto del memorándum incluye una disposición sobre el Líbano que Estados Unidos reconoció, Israel cuestionó y que se resolvió mediante una carta adjunta que ambas delegaciones aceptaron como suficiente el 12 de junio. Esa carta adjunta es la razón por la que el primer ministro de Pakistán dijo que el texto final estaba acordado. Es la razón por la que Trump dijo que hoy era el día. Establece que Israel observará un cese de las operaciones ofensivas activas en el Líbano durante 60 días a partir del momento de la firma del memorándum. 2 F-35 israelíes consisten en guías activos a las 5:31 de la madrugada del día de la firma, no están observando ningún cese. Están a 44 minutos de violar la única disposición que hizo aceptable el texto final para Teherán. Cuando la violen, Irán no firmará. No porque Irán quiera que la guerra continúe, sino porque Irán no puede firmar un acuerdo que incluye una carta adjunta sobre el Líbano y al mismo tiempo absorber ataques israelíes sobre ese territorio sin que su audiencia política internale y a la firma como una capitulación. El acuerdo necesita que el texto del memorándum se sostenga y necesita que la carta adjunta aguante los 60 segundos que tardan los bolígrafos en tocar el papel. La carta adjunta está a 44 minutos de colapsar. Callaway lee la transmisión de Sile en 4 segundos. Coge el circuito del enlace con las fuerzas de defensa de Israel a las 5:31 y 31 segundos. Pronuncia una sola frase. Tienen aeronaves israelíes con guía activa sobre el Mediterráneo Oriental. ¿Qué están atacando y cuándo lanzan? El enlace israelí responde 18 segundos después. Almirante, no estoy autorizado a hablar sobre operaciones en curso de las fuerzas de defensa de Israel. Callaway cuelga el circuito. Coge la línea segura del mando central. Señor, tengo F-35 israelíes con guía activa sobre el Mediterráneo Oriental, detectados por análisis de firma pasiva. No se ha recibido notificación de desconflicción. La firma del memorándum es en 3 horas y 40 minutos. Si Israel ataca el Líbano esta mañana, el acuerdo no se firma. El mando central responde 22 segundos después. Confirmado, no se ha recibido notificación. Trabajando con el enlace israelí a nivel de mando nacional. Esperé en Washington. El asesor de seguridad nacional está al teléfono con su homólogo israelí a las 5:31 y 56 segundos, 25 segundos después de la transmisión de Callaway. En Jerusalén, el jefe de gabinete del primer ministro recibe la llamada del asesor de seguridad nacional a las 5:32. El asesor pronuncia 2 frases. Tienen aeronaves con guía activa sobre el Líbano. El memorándum se firma en 3 horas y 36 minutos. Y usted sabe lo que le ocurre si esas aeronaves lanzan. El jefe de gabinete pone al asesor en espera. Coge la línea de operaciones de las Fuerzas de Defensa de Israel a las 5:32 y 14 segundos. 2 F-35 en rumbo a Beirut. Guía activa. ¿Cuál es la autorización de lanzamiento? El oficial de guardia de operaciones consulta su consola. La autorización de lanzamiento fue dada por el ministro de Defensa a las 4:44 de la madrugada, 1 hora y 47 minutos antes de que Sile detectara la activación. El mismo ministro de Defensa que dijo el 11 de junio que Israel no estaría vinculado por las disposiciones sobre el Líbano del memorándum y que continuaría actuando de forma independiente para proteger los intereses de seguridad israelíes. La autorización de lanzamiento fue generada a las 4:44 por el ministro que nunca aceptó la carta adjunta sobre el Líbano como vinculante. El oficial de guardia transmite al jefe de gabinete a las 5:32 y 19 segundos. Autorización de lanzamiento activa. El ministro de Defensa la emitió a las 4:44. El jefe de gabinete vuelve al asesor de seguridad nacional. Pronuncia una sola frase. El ministro de Defensa autorizó el ataque a las 4:44. No puedo cancelarlo sin el primer ministro. El asesor le responde con una sola frase. Póngame con el primer ministro. En el Centro de Información de Combate del Lincoln,
Seil observa cómo ambos sistemas de guía de los F-35 israelíes permanecen activos, todavía a 10.300 metros de altitud. Todavía en marcación 292. 41 minutos restantes. Coge el circuito con Callaway a las 5:33. Señor, aeronaves todavía activas, 41 minutos. Callaway responde en 4 segundos. El nivel de mando nacional yo está gestionando. Espere. Seil mira su pantalla. 41 minutos. 3 horas y 37 minutos hasta la ceremonia de firma. El margen entre que la firma ocurra o no ocurra es si la llamada entre el asesor de seguridad nacional y el primer ministro israelí se completa antes de que los F-35 alcancen su punto de lanzamiento. En Jerusalén, el primer ministro descuelga la llamada del asesor de seguridad nacional a las 5:34 de la madrugada. El asesor expone su argumento en 44 segundos. Primer ministro, su ministro de Defensa autorizó un ataque sobre Beirut a las 4:44 de esta mañana. Sus aeronaves están a 40 minutos del lanzamiento. La firma del memorándum es en 3 horas y 36 minutos. La participación de Irán depende de la carta adjunta sobre el Líbano. Si sus aeronaves lanzan esta mañana, Irán anunciará que no puede firmar mientras Israel ataca a sus aliados y la guerra continuará. El primer ministro guarda silencio durante 6 segundos. Después coge la línea de operaciones de las Fuerzas de Defensa de Israel. Regresen las aeronaves. El oficial de guardia lee la autorización de regreso a las 5:34 y 44 segundos. Transmite a los dos F-35 a las 5:34 y 51 segundos. Vuelo alfa, regreso inmediato, vuelvan a base. El piloto al mando del F-35 israelí lee la orden de regreso a las 5:34 y 54 segundos. Vira a la derecha a las 5:34 y 57 segundos, 40 grados fuera del vector de aproximación a Beirut, a 39 minutos de lanzamiento de armamento cuando llegó la orden de regreso. Seil detecta las 2 desactivaciones de los sistemas de guía israelíes a las 5:35 y 4 segundos. Simultáneamente las 2, observa el cambio de marcación. Las aeronaves ya no se dirigen hacia Beirut. Transmite a Callaway a las 5:35 y 9 segundos. Señor, ambos sistemas de guía israelíes desactivados. La marcación de las aeronaves ha cambiado. No se dirigen hacia Beirut. Callaway lo lee durante 5 segundos. Transmite al mando central. Señor, aeronaves israelíes en regreso. Sistemas de guía desactivados. Marcación cambiada. El ataque está cancelado. La ventana de firma del memorándum está intacta. El mando central responde en 9 segundos. Confirmado. El primer ministro autorizó el regreso a las 5:34. La firma procede según lo previsto en Ginebra. Las delegaciones estadounidense e iraní llegan a lugar de la ceremonia de firma a las 8:44 de la mañana. El ministro de Exteriores iraní solicita 5 minutos adicionales para revisar la carta adjunta sobre el Líbano después de conocer por canales diplomáticos que las aeronaves israelíes habían sido llamadas a regresar desde su aproximación a Beirut a las 5:34. Se le conceden los 5 minutos. Lee la carta adjunta durante 3 de ellos. Firma a las 9:19 de la mañana. El estrecho de Hormuz se reabre al tráfico comercial a las 9:31. Seil redacta el registro de la actuación a las 10:14 de la mañana. Activación de guía de F-35 israelí detectada a las 5:31 y 22 segundos. Notificación de desconflicción no recibida. Transmisión a Callaway a las 5:31 y 22 segundos. Circuito de enlace con las Fuerzas de Defensa de Israel abierto a las 5:31 y 31 segundos. Transmisión al mando central a las 5:31 y 56 segundos. Contacto del asesor de seguridad nacional con el primer ministro israelí completado a las 5:34. Aeronaves israelíes en regreso a las 5:34 y 51 segundos. Sistemas de guía desactivados a las 5:35 y 4 segundos. Memorándum firmado en Ginebra a las 9:19. Estrecho de Hormuz reabierto a las 9:31.
Añade 5 líneas al final que no forman parte del registro estándar.